Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos analizando la traducción del lenguaje coloquial al algebraico. Dice, el lenguaje algebraico es la traducción del lenguaje coloquial a variables y números relacionados mediante operaciones. Para realizar esta traducción se debe extraer del lenguaje coloquial palabras claves que indica las operaciones que se debe incluir en la expresión algebraica. Por ejemplo, el doble, triple, cuádruple o quíntuple de un número se obtiene al multiplicar por 2, por 3, 4 y 5 respectivamente, cuando se habla del doble, del triple, del cuádruple y quíntuple. Y en otros casos sería la mitad, tercera, cuarta o quinta parte de un número se obtiene al dividir entre 2, entre 3, 4 y 5 respectivamente. Cuando hablamos de doble, triple, cuádruple, se obtiene al multiplicar. Y cuando se habla de la mitad, tercera, cuarta o quinta, se obtiene al dividir. Y acá tenemos los repartos equitativos, se representan mediante divisiones. Cuando se habla de repartir equitativamente, se representa mediante divisiones. Los aumentos corresponden a suma y las disminuciones a restas. Además, tenemos algunas relaciones especiales. Cualquier tipo de relación entre cantidades se puede representar de manera algebraica si se conoce la relación que existe entre las variables. Por ejemplo, las situaciones de distancia, rapidez y tiempo, expresada en lenguaje coloquial, también se puede traducir al lenguaje algebraico considerando estas relaciones. Por ejemplo, si buscamos distancia, es igual a rapidez por tiempo. Y si buscamos tiempo, se divide distancia entre rapidez. Y si calculamos la rapidez, sería distancia entre tiempo. Es decir, sabiendo esta relación, yo puedo buscar las otras relaciones. Si tengo distancia, multiplico rapidez por tiempo. Y si quiero saber rapidez, divido distancia entre tiempo despejándolo acá. Y si quiero saber tiempo, se despeja rapidez de distancia sobre rapidez, por lo que tenemos aquí, que prácticamente acá pues ya están realizadas. Pero conociendo esto yo puedo despejar. Repito, si quiero saber rapidez, despejo tiempo debajo de la distancia, o sea, distancia sobre tiempo, cuando quiero calcular rapidez. Y si quiero calcular tiempo, entonces despejo lo que tenemos acá. Tiempo sería distancia sobre rapidez. Dicho eso, tenemos acá, dice, observa cómo se hace. Traduce al lenguaje algebraico las siguientes situaciones. Dice acá, 1. El cuádruple de un número disminuido en 5. El cuádruple, cuando hablamos de cuádruple decíamos que hay que multiplicar de un número, sería 4 de un número cualquiera que sería x, disminuido en 5. Cuando hablamos de disminuido es una resta, entonces sería menos 5. X es el número desconocido, porque está hablando aquí de un número que no se está diciendo qué número. Por lo tanto, escribimos X en este caso, que puede ser cualquier otra letra. La número 2 dice, la mitad del costo total de 2 pantalones y 4 blusas. Está hablando de la mitad, significa que hay que dividir entre 2. Si cada pantalón cuesta P balboas y cada blusa B balboas, entonces sería 2 B balboas, que tenemos aquí, más 4 B balboas. Costo total de 2 pantalones y las 4 blusas. Pero eso es dividido en la mitad, porque la mitad del costo total. Entonces sería 2P más 4B entre mitad del costo total. Se escribiría en el lenguaje algebraico de esa manera. Y la número 3 dice, la rapidez de Ana si caminó W kilómetros en 2 horas. Entonces aquí tenemos W kilómetro en 2 horas, sería 2 horas. 2 horas. Entonces quedaría W kilómetros por hora entre 2.
2 kilómetros entre 2h por hora. La rapidez es igual que la distancia entre el tiempo. Dicho eso, veamos un ejemplo acá de práctica que vamos a escribir. Dice, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones relacionadas con números desconocidos. Repito, traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones relacionadas con números desconocidos. Dice la A, el doble de un número aumentado en 4. Cuando hablamos del doble hay que multiplicar. El doble sería 2, en este caso vamos a ponerle 2x. Aumentado significa una suma, ¿no? Más 4. Sería entonces doble de un número, que no se sabe cuál, por eso ponemos x, puede ser cualquier otra letra. Aumentado es una suma más 4. La B dice, la quinta parte de la suma de los números. Cuando hablamos de la quinta significa una división. Parte de la suma de dos números. Bien, entonces nos quedaría la quinta parte de la suma de dos números. Entonces, ese dos números puede ser cualquiera. Vamos a colocar la x más y. O sea, dos números. Y la quinta parte significa que hay que dividir entre 5. Bien, entonces aquí tenemos la cuarta parte. Igual hay que dividir la cuarta parte del triple de un número. Del triple sería, se multiplica, ¿no? Triple de un número cualquiera y dividido entre 4, que sería la cuarta parte. Y la D, la diferencia, aquí se está hablando de una resta, entre quién, entre el quintuple de un número, sea 5 por x, puede ser cualquier letra. La diferencia, ¿no? Sería entonces menos, y su mitad sería x sobre 2. X sobre 2. Bien, de esa forma entonces se escribe de una forma muy sencilla la interpretación en lenguaje algebraico una expresión. Tenemos las número 2, dice, traduce al lenguaje algebraico las siguientes situaciones cotidianas. Dice, en una canasta hay 15 frutas entre peras y manzanas. Expresa el número de peras cuando hay m manzanas. Entonces quedaría, en una canasta hay 15 frutas entre peras y manzanas. Expresa el número de peras cuando hay m manzanas. Entonces sería 15 menos m. Porque para saber cuánta manzana hay, pues habría que restarlo. O también para saber la resta. El 15 menos m sería manzana. Menos m. La B dice, un hombre repartirá equitativamente 180 balboas entre n niños. Un hombre repartirá, en una división, serían 280 balboas entre n niños. ¿Cómo se expresa la mitad del niño, lo que dice cada niño? Entonces sería 180 entre n. Bien, aquí se nos está preguntando cómo se expresa la cantidad de dinero que recibirá cada niño. Serían 280 entre n niños. Repito, cómo se expresa la cantidad de dinero que recibirá cada niño sería 180 entre quién, entre n niños. Y la C dice, el cambio de pagar con 10 balboas cuando se compran P pares de calcetines, si cada par cuesta 2 balboas, sería 10, 2p menos 2p. Dice, el cambio de pagar con 10 balboas, el cambio sería la diferencia, cuando se compra P pares de calcetines, y cada par cuesta 2 balboas, serían 2p. Bien, entonces la D dice, el costo total al comprar 4 cuadernos y 6 bolígrafos, si cada cuaderno vale X balboa, o sea 4X, vale X balboa más 6, y cada bolígrafo cuesta Y balboa, sería 6Y. Entonces quedaría 4X más 6Y.
sería la interpretación algebraica, es decir, costo total al comprar 4 cuadernos y 6 bolígrafos. Si cada cuaderno vale X balboa, 4 cuadernos por X, y cada bolígrafo cuesta Y balboa, sería 4X más Y. Dicho eso, tenemos entonces la número 3, dice, responde las preguntas relacionadas con rapidez, distancia y tiempo. Dice, si se camina a metros en 8 minutos, sería a metros en 8 minutos. 8 minutos. ¿Cuál es la rapidez? Rapidez, recordemos que es rapidez, es distancia entre tiempo. Entonces, distancia, ¿cuál sería? A metros. A metros. Tiempo sería 8 minutos. 8 minutos. Por lo tanto, quedaría A sobre 8M sobre minuto. Vamos a reescribir esto correctamente y que se vea mejor. Quedaría entonces a 8M sobre minuto, ¿no? O sea, a metro 8 minutos. Y en la B sería María recorre X kilómetros, sería una distancia, con una rapidez de 60 metros por minuto. ¿Cuánto tiempo caminó? Cuando hablamos de tiempo, igual hablamos de distancia sobre hora, ¿no? Sería rapidez. Entonces sería tiempo, distancia sobre rapidez. Bien, dicho eso, entonces vamos a calcular aquí. María recorre X kilómetros, que sería, vamos a colocar aquí X kilómetros, perdón, X metros, que sería distancia, con una rapidez, sería rapidez acá, de 60, vamos a mejorar esto acá, 60 M minutos. Entonces, esto se cancela con esto, quedaría entonces X sobre 60 minutos. Pero reescribiendo podemos entonces escribir X sobre 60 M minutos. Bien, corregimos esto acá, quedaría M. O sea, como este tenemos acá, pero sería aquí, vamos a colocar, aquí ya se había cancelado la M, y quedaría aquí minuto. Puede ser acá abajo o escribimos acá minuto. Minuto. Por lo tanto, María recorre X metros con una rapidez de 60 metros sobre minuto, quedaría entonces escrito en lenguaje algebraico X sobre 60 minutos. Logramos esto acá. Entonces tenemos la C. Si Juan toma un autobús de su casa al parque y su viaje dura X horas a una rapidez de 60 km por hora, ¿qué distancia hay de su casa al parque? Entonces aquí hay que calcular la distancia. La distancia es rapidez por tiempo. Entonces quedaría rapidez o viceversa, ¿no? Tiempo por rapidez. Entonces quedaría, vamos a poner el tiempo que sería X horas, vamos a poner XH por una rapidez de, para verlo mejor vamos a colocar el mismo orden, no importa porque es de multiplicación, puede ser conmutativo, pero vamos a llevar el orden acá, que sería tiempo por rapidez. Entonces tiempo sería X horas, estamos reemplazando aquí, por rapidez que sería 60 kilómetros entre horas. Entonces, simplificando, esto se va con esto.
simplifica quedaría entonces x por 60, que el número siempre pasa de primero, quedaría 60x kilómetros. 60x kilómetros. Entonces la distancia sería 60x kilómetros. Bien, ahora me toca. Bien, de esta forma pues se puede reescribir en forma algebraica un lenguaje coloquial de cualquier expresión, teniendo en cuenta pues las consideraciones y las relaciones que existan, ¿no? Si se habla, por ejemplo, esta que está acá, o si se quiere entonces interpretar cualquier lenguaje cotidiano, también se puede expresar. O también pues cuando se habla de una expresión relacionada con un número desconocido. De esta forma hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.